Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque hemos venido a este lugar para rendir culto de adoración y alabanza a su nombre. Hemos venido para darle gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Al que nos amó y entregó su vida en la cruz del Calvario. Al que derramó su sangre. Al que nos ungió. Al que nos llenó de su presencia y de su gloria. Al que nos dio una genética espiritual completamente renovada. En su amor, en su pureza, en su santidad, en su justicia. Aleluya. ¿Cuántos han venido a darle gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a mi reina. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, gracias te damos por este privilegio, Señor, que tú nos das, de poder estar, Señor, en este lugar juntos y en armonía, de poder estar en este lugar reunidos, Señor, como hermanos, para compartir, Padre Santo, tu palabra, para, Señor, disfrutar, Señor, tu presencia, para gozarnos y deleitarnos en tu amor, Señor, y poder traer delante de ti, Señor, nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Humillados ante tu presencia, Señor, nos disponemos. Espíritu Santo, toma control de mi vida, toma control de mi mente, toma control de mi cuerpo, toma control de mi corazón, Señor. Imparte tu gracia, Señor, a este pueblo, a este remanente, Señor, que clama a ti, a este remanente, Señor, que busca tu presencia, que busca tu gracia, que busca tu amor, que busca tu bondad, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hace algún tiempo atrás compartimos un mensaje que hablaba de la preeminencia de la palabra. En ese mensaje compartimos acerca de la palabra de Dios, no solamente la palabra escrita en este libro que es la Biblia, este libro que es un manual de conducta, un manual de vida para los que creen en Jesucristo. Un manual de enseñanza, un manual de misterios, un manual de poder. Es un libro que el Espíritu Santo ha guiado para que hoy nosotros podamos conformarnos a Jesús. Amén. Y hablamos acerca de Jesucristo como el Verbo de Dios. Por eso es la preeminencia de la palabra, porque es Cristo el Verbo de Dios hecho carne. Cristo es el Verbo de Dios hecho carne. Es quien se debe grabar en nuestro corazón, quien se debe sembrar en nuestro corazón para que nosotros seamos un testimonio fiel de Jesús. Amén. Si Él está sembrado en nosotros, crece y se replica. ¿Sabes? Esto es como cualquier semilla. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero ¿de qué estaba hablando? ¿Estaba hablando acaso de que creciera algún espino, algún cardo? No, Pablo estaba hablando acerca del crecimiento en Cristo y dar fruto en Cristo. Cristo es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos. Y debemos llevar mucho fruto. Amén. Y hoy vamos a hablar de la preeminencia de su sangre. Amén. Amén. A lo largo del tiempo hemos oído hablar del sacrificio de la cruz, pero muchas veces no enfatizamos en la sangre. Este es uno de los misterios más impresionantes de la palabra de Dios. Sabes, hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría, hay mucho en torno a la sangre, relacionado a la sangre de Cristo. Y no podemos separar el sacrificio de Jesús de su sangre. Aunque muchos lo han intentado, han tratado de separar, de apartar el concepto, el argumento de la sangre en el sacrificio. Pero nosotros vamos, por el contrario, a adentrarnos y profundizar en la sangre de Cristo. Aleluya. Para entender cuán grande es su amor y cuán grande es la integridad de ese sacrificio para con nosotros. Hoy vamos a hablar a esa sangre derramada y a esa relevancia tan grande que tiene en la vida de los creyentes. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 22.
Voy a procurar ser breve, aunque es en esencia un mensaje muy extenso. Dios es bueno. Amén. Y vamos a compartir la palabra del Señor en el verso 19. Dice la palabra: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Ahora les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan. Algunas páginas por delante. En el capítulo 6. Otra vez Jesús, en el verso 56, dice la palabra del Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Esta es su palabra. Estas son palabras salidas de la boca de nuestro amado Dios y Rey Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Para mí es interesante porque meditaba en esto acerca de Jesús estando con sus discípulos, sin haber sido crucificado. ¿Sabes? Para nosotros es más sencillo comprender la esencia del sacrificio de Jesús. Para nosotros es más difícil entender la tipología del cordero que derrama su sangre para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos desde una perspectiva futurista. Lo vemos desde un momento de la historia en el que nosotros nos paramos y entendemos que aquel templo, que aquel cordero, que aquella sangre que se derramaba tenía un propósito, era un tipo de Jesucristo, era una alegoría de Jesús. Porque en esencia el perfecto pacto era el que Jesucristo iba a instaurar para los hombres. Porque el antiguo pacto no podía ser el hombre alcanzado en gracia o en misericordia por el pecado. Porque fallaba, porque caía, porque tropezaba, porque no era suficiente. ¿Sabes? Es como una pieza del rompecabezas que no entra. ¿Por qué? Porque es demasiado chica, es demasiado pequeña. Y tú ves que tal vez da la forma, pero no entra. No entra, no se une bien al rompecabezas. No puede quedar allí adentro. Porque es demasiado pequeña. Porque es insuficiente. Escucha esta palabra, es insuficiente. Hasta que Jesucristo llegó y Él fue esa pieza perfecta que completó el camino de salvación, completó la llave que abre la puerta a tu salvación, completó, ¿sabes? Como el cerrajero se toma el tiempo de darle forma a la llave para que abra la puerta de tu casa. Y sin esa llave no puedes pasar al otro lado de la puerta. Dios estaba esperándote en el reino. Estaba esperándote para salvarte, para cambiarte, para transformar tu vida, para redimirte. Pero resulta que tú no tenías la llave que abría la puerta.
Ahora la cuestión es, Cristo era perfecto, fue y es. Así que Él tenía la llave para abrir la puerta y para pasar. Pero Él ya era salvo. Él no tenía de qué preocuparse, porque a Él no lo alcanzaba la maldición del pecado. Pero siempre fue la voluntad de Dios librar al hombre de la condenación del pecado. ¿Sí? Así que Jesús estaba con sus discípulos, tomó el pan, lo partió y les dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Tal vez ellos recibieron el pan y no entendieron en principio lo que Jesús les estaba tratando de decir, aunque Jesús le había dicho muchas veces a sus discípulos que Él iba a ser sacrificado, que Él iba a ser inmolado por los pecados, por las transgresiones del pueblo. Y luego toma la copa y le dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Escucha esto, es muy importante. El nuevo pacto en mi sangre. Bebéis de ella. Deben beber de ella. Beban de esta copa. Porque bebiendo mi sangre, dice allí el libro de Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué interesante, porque hace algún tiempo atrás compartimos otro texto que dice: el que guarda mis palabras, dice, ese es el que me ama. Pero no solo eso, sino que dice: yo y el Padre vendremos y moraremos con él. Qué poderoso, ¿no? Porque está hablando de dos cosas que son conceptualmente, o pueden parecernos conceptualmente diferentes, pero son lo mismo. Jesús está diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y el que guarda mis palabras, yo permanezco en él. Yo vendré a él y moraré con él. Yo estaré no solamente con él, sino también en él. Y está la promesa de su espíritu. Pero hay algo, hay aquí una palabra que lo cambia todo, es esa sangre. Y a mí me impacta porque ellos deben haber recibido la copa, deben haber bebido de ella y sin entender a qué se estaba refiriendo, sin tal vez comprender la complejidad del misterio que había en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no lo cubre, que no lo tapa, sino que lo limpia, que lo quita, que te hace limpio ante la presencia de Dios Padre. Porque el pueblo de Dios se presentaba ante Dios como encubriendo su pecado, tapándolo con la sangre de los corderos y machos cabríos. Una manera de presentarse ante Dios, pero como a través de una lente. Algo que se interpone entre tu maldad y su justicia. Algo que se interpone entre tu desobediencia y su perfección. Entre tu iniquidad y su santidad. Pero tal vez ellos no lograban comprender el misterio de la cruz. No lograban entender de qué se trataba ese pan y esa copa. Pero aún así creyeron. Eso se llama fe. Y Jesús jamás les ocultó ninguna cosa. Siempre fue claro, siempre les habló a ellos con total claridad acerca de las cosas que venían a ocurrir, que venían a acontecer en el mundo. Y Él debía padecer por nuestros pecados. Él debía cargar con nuestra culpa. Él debía padecer la condenación que nos correspondía a nosotros. Hace algún tiempo atrás hablamos acerca de este precioso Jesús
que no solamente se ofrece como cordero, sino que a la misma vez se constituye como el templo. En el libro de Juan, en el capítulo 2, versos 19 al 21, Jesús habla duramente contra los líderes que estaban en aquel momento y les dice que Él en 3 días volvería a edificar el templo. Ellos no entendieron porque decían, hemos demorado tantos años y tú lo harás en 3 días. Pero, ¿sabes? El conocimiento de Dios es locura para los hombres, porque no son capaces de entender cuál es la complejidad o la profundidad de la revelación. Jesús les estaba diciendo, yo les voy a dar a ustedes la señal de Jonás. 3 días dejaré esta tierra, porque aquel Jonás había estado 3 días en el vientre de aquel pez, pero luego de 3 días volvió a la tierra. Y Jesús lo mismo. 3 días estuvo en aquel sepulcro, pero al 3er día resucitó. Y en 3 días edificó el templo. ¿Sabes? Para entender este concepto es necesario remitirnos a tiempo atrás, al pasado. Los hombres iban al templo a presentar sus ofrendas, sus sacrificios y sus holocaustos. Iban buscando reconciliación con Dios, iban buscando gracia, alcanzar gracia delante de los ojos de Dios, llevando ofrendas y holocaustos al templo. Escucha, porque es importante el templo. Porque era un lugar determinado en el viejo o en el antiguo pacto para que los hombres llegaran a Dios con acción de gracias, para que los hombres llegaran a Dios buscando justificación, buscando reconciliación, sabiendo que habían transgredido la ley, sabiendo que eran pecadores, sabiendo que no podían permanecer limpios. Llegaban al templo con sus ofrendas, llevaban ofrendas de paz. Ahora no hay otra forma, no hay otra manera, sino a través de Cristo. Amén. Debemos ir al templo, que es Cristo. Queremos dar una ofrenda ante Dios, tenemos que ir por medio de Cristo. Cristo es el camino, Cristo es el lugar, Él es el templo. Es el templo al que nosotros vamos de rodillas, humillados, rendidos. Es el templo a donde vamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es el templo en el que nos congregamos como iglesia. Cristo es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él es la roca. Y en Él se constituyen todas las piezas de ese templo. En Él se constituyen todos los lugares de ese templo. Ese templo salomónico. Ese templo del que vemos en el libro de Ezequiel, pero en Él se constituyen. Él, ¿sabes? Dijo, yo voy a destruir, yo puedo destruir y en 3 días edificarlo de nuevo. Y sabes, cuando Cristo estaba en la cruz, algo sucedió, un terremoto fuerte rasgó el velo del templo. Qué interesante, porque eso marcó un antes y un después, un momento en el que dice, esto ya no va más, esto es un punto de inflexión. Esto es un punto de inflexión, ¿sabes? Aquellos que han estudiado o que alguna vez estudiaron matemáticas, saben que cuando se está trabajando en funciones, hay ciertas parábolas que tienen un punto de inflexión. A veces una parábola es ascendente y de pronto esa función cambia bruscamente y comienza a ser descendente. En ese punto máximo, en ese punto comienza la inflexión. Es cuando todo cambia, es cuando todo se trastorna, es cuando la tendencia de esa curva cambia. ¿Sabes? Nosotros teníamos una tendencia a la condenación, una tendencia al pecado, una tendencia a la muerte. Todo iba en nuestra función perfectamente alineado al infierno. Pero Cristo llegó y quebró esa curva y cambió nuestro lamento en baile. Él cambió la curva de nuestro futuro. Él cambió la curva de nuestro destino.
ahora sembró vida, ahora puso en esa curva, puso eternidad. Ahora en esa curva hay un ascenso al reino de Dios. Pero todo pasa por Cristo. Todo pasa por Cristo. Es interesante, ¿no? Y cuando entendemos que los hombres iban al templo para ofrecer sacrificio y ofrenda, y entendemos lo que Jesús está diciendo, que en 3 días Él iba a edificar un templo que aparte es el perfecto, eterno, indestructible, inigualable. No hay otro templo por medio del que podamos llegar a Dios. Cristo es el templo. Y Él se constituyó como el templo, pero también como sumo sacerdote. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, es un capítulo precioso y profundo. Es un capítulo que recomiendo que lo leas completamente. Yo no puedo leerlo hoy completamente para ti porque es importante mantener el hilo del mensaje. Y Jesús se estableció como el sumo sacerdote eterno. Amén. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, no hay otro mejor. No hay otro mejor. No había para nosotros mejor sumo sacerdote que Jesús. Santo, limpio, sin mancha. Pablo trata de hacer entender a los hebreos a través del capítulo 7 de este libro que ellos deben entender que Jesucristo es quien por medio de su sangre presentó ofrenda y sacrificio por nuestros pecados. Una sola vez y para siempre. Así que ya tenemos, podemos decir una cierta premisa aquí, un argumento. Jesús, que está constituido como el templo, como el sumo sacerdote, como el cordero que va a ser sacrificado. Pero hay algo más. Hay algo que es esencial, algo que es necesario. Si nosotros nos remitimos al antiguo pacto, estaba el templo, el sumo sacerdote, que primero tenía que expiar sus pecados antes de expiar los pecados del pueblo. Porque era un hombre semejante a nosotros, pecador igual que nosotros. Pero ya tenemos el templo, Cristo. Ya tenemos el sumo sacerdote, Cristo. Ya tenemos al Cordero, Cristo. Ahora falta la sangre. Y ¿sabes qué? Tengo una noticia para ti. Cristo. Así que aquel que derramó su sangre tuvo que tomarla y presentarla delante de Dios por nosotros. Jesús tuvo que tomar su propia sangre, tuvo que llevarla delante de Dios para expiar nuestros pecados, para expiar nuestras ofensas. Él tenía que limpiarnos por medio de esa sangre. Era necesario que Él como sumo sacerdote presentara el sacrificio. Que Él como sumo sacerdote llevara esa sangre. Voy a recordarte. Juan 6, 56 al 58. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No quites de tu mente esto, porque esto es el argumento del mensaje. Así que era necesario. Fíjate qué interesante, porque muchas veces no somos capaces de entender cómo nosotros podemos ser cambiados, transformados. Es más, déjame decirte cómo nosotros de hecho somos muertos, destruidos. Porque no es posible
que crezca algo nuevo si no muere primero. Como dice, la semilla debe caer, debe morir para luego hacerse un árbol. Es necesario que nuestra esencia adámica perezca para que la esencia de Cristo se manifieste. Hay un antes y un después de esa sangre en la vida de un creyente. Hay un antes y un después de esa sangre en la vida de todo cristiano. El mismo Jesús dice: es necesario que los hombres nazcan de nuevo. Le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo haré, Señor? ¿Entraré yo de nuevo al vientre de mi madre? No necesitas un nacimiento adámico. No necesitas un nacimiento adámico. Tú necesitas un nacimiento mesiánico. Necesitas un nacimiento en Cristo. Es el único nacimiento que va a cambiar el rumbo o la curva de tu destino. Es lo que va a hacer ese punto de inflexión en tu vida. Porque no podemos dejar de ver la realidad de Cristo cuando habla acerca de nosotros. El mismo Jesús, diciéndole a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Algo tiene que cambiar en nosotros para que dejemos de ser esclavos del pecado, para que dejemos de estar condenados. Algo tiene que cambiar, porque pesa sobre nuestra esencia natural, adámica, la condenación del pecado, que es la muerte. No es que el día en que creímos en Jesús recibimos redención para este cuerpo mortal, sino que está preparado para nosotros un cuerpo eterno, perfecto y santo. Para eso llegará su tiempo. Pero lo que ha recibido una redención es nuestro espíritu, por medio del cual nuestro cuerpo puede gozar de toda benevolencia, de toda gloria de la naturaleza de Dios. ¿Sabes cómo es esto? Tienes un cuerpo mortal, pero aunque sea mortal, puede aprovechar tu naturaleza divina, tu renovación espiritual, tu renacimiento espiritual. De allí puede tomar vida, puede tomar salud, puede tomar gracia, puede tomar amor, puede tomar favor. Pablo es insistente en esto. Pablo es de los pocos que hablan acerca de las riquezas de su reino. Tenemos riquezas, cosas que no puede pagar el dinero, el oro y la plata. Tenemos acceso a un amor y a una gracia, a un favor, a milagros, a prodigios, a maravillas. Y todo eso proviene del Espíritu y se manifiesta en la carne. Era necesario que fuéramos regenerados, purificados, santificados para con Dios. Era necesario por medio de su sangre. Era necesario porque es la sangre de Cristo la que quita el pecado, es la que nos limpia, es la que nos purifica. Fíjate qué interesante. Porque es la única forma de vencer al diablo. La única forma. Apocalipsis 1:6 dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Tú tienes que entender cuál es el privilegio que tenemos como hijos de Dios de participar de su sangre. De que nos haya sido otorgada una identidad y una genética divina por medio de Cristo.
Y mientras nosotros participemos de su cuerpo y de su sangre, también gozaremos de esa identidad, de esa esencia renovada, de una mente transformada. Porque Él prometió que si nosotros comíamos su carne y bebíamos su sangre, permanecíamos en Él y Él en nosotros. Era necesario para que fuéramos luz y sal de la tierra. Mateo 5, 13 al 16. Era necesario para que fuéramos la justicia de Dios en Cristo, 2 Corintios 5, 21. Era necesario. Cuando yo te estoy hablando de una identidad o de una genética modificada, te estoy hablando del poder transformador de esa sangre sobre nosotros. Cuando el mundo codifica enfermedad, tú codificas luz y sanidad. Cuando ellos codifican tinieblas y pecado, tú codificas luz y santidad. Porque tu genética espiritual cambia el comportamiento y tu conducta. No puede un hombre en el mundo, sin un cambio de identidad, de genética espiritual, codificar algo diferente. Por eso está atado al pecado. Aunque se porte bien, está en pecado. Aunque se porte bien, está en iniquidad. Porque es lo que codifica su genética. Su genética espiritual no puede sino estar inclinada al mal. Es lo que Cristo cambió. Es lo que Cristo transformó en nosotros. Él nos otorgó una genética espiritual que ahora se inclina al bien. Está codificando el bien. Por eso Él dice que nosotros tenemos que permanecer en toda buena obra. Pero aparte, dice, fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a caminar en la revelación de Cristo en mí, la esperanza de gloria, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Estás hablando de que Él es la esperanza, de que tú mejores, de que tú crezcas, de que tú avances, de que seas bueno, de que seas sabio, de que seas santo, de que seas puro, de que seas limpio. Es la única posibilidad de que tú seas luz y sal de la tierra. Es la única posibilidad de que tú seas la justicia de Dios en Cristo. Y no podemos olvidarnos de que es en Cristo. Y fuera de Cristo no hay nada para nosotros. Amén. Estoy intentando argumentar que en Cristo tenemos nuevo nacimiento, nueva vida, nueva mente, nuevo corazón, nueva naturaleza por medio de su sangre en que Él estableció un nuevo pacto. Estoy tratando de argumentar que su sangre nos dio una genética espiritual divina, limpiando y cubriendo nuestras vidas, protegiendo nuestro ser de la demanda diabólica. Es decir, que hay un enemigo que reclama destrucción, muerte, esclavitud sobre nosotros. ¿Sabes? Esto es el diablo. El diablo que, como tú ves en el libro de Job, se presenta delante de Dios y quiere demandar cosas. Porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Y hay algo que se interpone entre su demanda y tu vida. La sangre de Cristo. Hay algo que se interpone, hay algo que habla, hay algo que da testimonio, hay algo que le dice no. Es un disco pare para el diablo. Esa sangre está intermediando entre su demanda y tu vida. Él está demandando muerte y destrucción. Él está demandando enfermedad sobre tu vida. Porque Él dice, Él es pecador. Él merece todos los castigos que están en Deuteronomio capítulo 28. Porque esas fueron tus palabras, oh Dios. Él está demandando sobre ti el castigo del pecado que tú cometiste.
Él dice, Él merece ser miserable, Él merece ser pobre, Él merece estar en tinieblas. Él vino para matar, hurtar y destruir. Lo único que quiere es poner yugos y grilletes en tu vida. Pero cuando tú llegas a Cristo, cuando tú participas de esa sangre, cuando tú rocías esa sangre sobre tu vida, cuando tú dices, Señor, cúbreme con tu sangre, oh Señor, lávame con tu sangre, transforma mi mente, mi corazón, que tu sangre hable en mi vida. Eso es una protección, un escudo. ¿Sabes? Interesante, porque hace un tiempo atrás oí un mensaje poderoso acerca del yelmo. Cuando tú vas al libro de Efesios y habla de la armadura de Dios, dice la palabra, él habla del yelmo de la salvación, que no es otra cosa que esa sangre sobre tu cabeza. Esa sangre sobre tu cabeza. Esa sangre sobre tu cabeza. La sangre de Jesucristo es nuestro salvoconducto. ¿Has escuchado ese término? Amén. Salvoconducto. ¿Sabes? Es como ese punto de la ley que te libra. Muchas empresas buscan tener siempre un salvoconducto. Es una forma de no hacerse cargo, de no hacerse responsable, de no pagar. Y sabes, yo pensaba en esto, decía, nosotros debiéramos haber pagado, pero Cristo sabía que no podíamos, sin perderlo todo, sin ser destruidos, sin cargar con la muerte. Así que Él necesitaba cumplir con la ley, porque Él mismo la había establecido, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Él tenía que actuar dentro de lo que Él había establecido. Él tenía que actuar dentro de lo que Él había demandado. Él estableció una ley y todos deben cumplirla, y nadie se escapa. Y nosotros no podíamos escapar. Nosotros no podíamos escapar. Así que envió a Jesucristo y Él se transformó en nuestro salvoconducto. Nosotros no podíamos escapar, pero Él venía para regenerarnos, y a través de Cristo y en Cristo podemos alcanzar un lugar a donde recibimos todos los derechos perdidos. ¿Sabes? Habíamos perdido todos nuestros derechos. Habíamos perdido todo nuestro poder y nuestra autoridad. Habíamos cedido al enemigo y actuábamos en servidumbre. Pero ahora en Cristo se nos ha devuelto ese poder y esa autoridad. En Cristo. ¿Sabes? Por eso Jesús dice que en su nombre, no podemos nosotros por medio de nuestra esencia adámica. No puedes jalar de esa cuerda, porque en esa cuerda no vas a obtener ninguna respuesta. No van a haber resultados. Si tú intentas tirar de esa cuerda para echar fuera demonios, te van a hacer daño. Van a hacer destrucción en tu vida. Tú no tienes poder y autoridad a través de tu esencia adámica. Puedes tirar de la cuerda todo lo que quieras, pero lo único que verás es muerte y destrucción. Pero cuando tú te tomas de Cristo, tú tienes poder y autoridad en Él. Cuando en el nombre de Jesucristo tú echas fuera los demonios, tú echas fuera las enfermedades, todo cambia, porque no está obrando tu esencia adámica, está obrando tu esencia divina, tu esencia en Cristo. Ahora tu demanda, o la demanda espiritual que tú estás poniendo en el escenario, es una demanda que viene acompañada de la intervención de Dios. ¿Sabes? Esto es, Él está en la ley. Obedece.
¿Sabes? Cuando van los demonios y dicen, Él ha puesto una demanda, pero yo vengo a contrariarla, y Dios le dice, Él está en la ley, obedece. Porque tú no vas por afuera de la ley. Tú no puedes ir quebrantando la ley de Dios para tomar autoridad sobre demonios, sobre potestades, sobre principados. La única manera de caminar en la potestad de Dios es en Cristo. A través de Cristo, muriendo a ti mismo, perdiendo esa esencia adámica y caminando en una esencia divina. Para que entonces la promesa de Dios, la palabra de Dios se cumpla y se manifieste. Y a esto vamos para finalizar este mensaje. Hemos dicho que Cristo lo es todo y lo llena todo. Él es la palabra, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, Él es amor. Él es la luz de los hombres, es poder de Dios, sabiduría de Dios. Es pan de vida, es agua de vida, que sacia la sed eternamente. Él es sumo sacerdote y también es pastor del rebaño. Él es cabeza de la iglesia. Necesitamos entender cuál es nuestra comunión con la sangre. Nuestra comunión con la sangre. Buscamos comunión con Dios a través del nuevo pacto. Por esa razón llamamos Santa Comunión. Porque a través de este sacramento nosotros somos obedientes para que Él permanezca en nosotros, como nosotros en Él. Y siendo nosotros obedientes y participando de su cuerpo y de su sangre, tenemos comunión con Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que Jesús dice acerca de Él en nosotros? No es sino esa semilla poderosa que se siembra en nuestras vidas, si es que nosotros somos terreno fértil. Y sería muy extenso remitirme a la parábola del sembrador para tratar de establecer qué tipo de terreno somos, pero tratemos o intentemos caminar en Dios, porque es la única manera de que seamos un terreno fértil. Hay cosas, escucha esto, hay cosas que se dan entre las piedras y entre las rocas. Yo, sabes, he ido a lugares desérticos y he encontrado algunos cactus. Se dan en terreno seco. Pero tú no eres un cactus. Tú no eres un cactus. Yo lo que estoy tratando de decir es que escucha algo. Para que Cristo se desarrolle en ti, crezca, fructifique, para que tú te conviertas en lo que es necesario que te conviertas, en la tierra que necesita esa semilla, tienes que ser un terreno fértil. Por eso Pablo dice, yo sembré, Apolo regó. Yo llevé la semilla de Cristo, yo llevé el evangelio, dice Pablo. Y Apolo vino y apoyó con la palabra y trajo predicación y trajo enseñanza. Él regó la tierra. Pero el crecimiento lo da Dios. Si Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿sabes qué es lo que corre por nosotros? ¿Sabes qué es lo que corre por los pámpanos? Corre la misma savia de la vid. Corre la misma savia que la vid. Déjame decirte que para aquellos que estamos en Cristo corre la misma sangre. Porque es la sangre del nuevo pacto la que transforma nuestro espíritu. No te estoy hablando de la sangre que está aquí en mis venas. Te estoy hablando de la sangre espiritual. La sangre que transformó mi identidad. La sangre que declara la vida de Dios en mi vida. La sangre que cambió mi condenación y trajo libertad, que trajo santidad, que trajo purificación. Por medio de esa sangre soy la justicia de Dios en Cristo.
y no hay otra forma. No hay otra manera. Nuestro corazón espiritual tiene que palpitar, tiene que empujar esa sangre hacia todas las extremidades de nuestro ser espiritual para que nosotros podamos dar frutos. ¿Qué frutos son esos? Sino los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Hacía un tiempo alguien comentaba aquí en este púlpito acerca de un dicho que es: aquello que la sangre de Cristo limpia, el Espíritu Santo lo llena. Y sabes que yo quiero ponerlo al revés. Dice que el contrarrecíproco de toda declaración válida es igualmente válido. ¿Y sabes cómo sería el contrarrecíproco? Sería que el Espíritu Santo no puede llenar aquello que la sangre no ha limpiado. El Espíritu de Dios no puede llenar tu vida si no has recibido la limpieza, la purificación de esa sangre. Es necesario que seas limpio, que seas purificado, para que el Espíritu de Dios comience a formar a Cristo en tu vida. Para que comiences a dar los frutos del Espíritu, tienes que morir a ti mismo y empezar a caminar como Cristo caminaba. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo decía: no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Porque para que los frutos del Espíritu se manifiesten, para que haya gozo, para que haya paz, para que haya amor, para que haya fe, para que haya bondad, para que haya mansedumbre, para que haya en ti dominio propio, es necesario que Cristo se forme y sea manifiesto en tu vida. Es necesario que esa semilla que fue sembrada en tu corazón comience a crecer y comience a crecer y comience a crecer hasta llegar a la madurez y comenzar a producir. Hace algún tiempo oí las declaraciones de una persona que estaba hablando acerca de la sangre. Decía que había como ciertos poderes en su sangre. Se curaban muy rápido. Las heridas se cerraban. Parece que les decían que cicatrizaban más rápido que un gato. Como si existiera una super sangre. Algunos hablan acerca de la sangre real. Sí, es cierto. Es cierto que hay muchas cosas que están contenidas en la genética del hombre. Pero déjame decirte una sola cosa. No existe una sangre que sea importante. No existe una sangre en toda la tierra que sea importante, solamente la sangre de Cristo. Esa es la única sangre que te va a llevar a vivir más. Esa es la única sangre que te va a llevar a experimentar milagros, prodigios, maravillas. Es la única sangre que te va a ver tomar agua en un desierto. Es la única sangre que va a llevarte a ver ríos en medio del desierto y un vergel en medio del sequedal. Es la única sangre que te va a hacer caminar sobre las aguas. Es la única sangre que te va a hacer ver resucitar a los muertos. Es la única sangre que te va a hacer ver vida abundante. ¿Sabes por qué me causaba gracia? Porque yo decía, ¿cuál es el poder de esa sangre? ¿Cuál es el poder? ¿Cuánto vivieron tus padres? ¿Cuánto vivieron tus abuelos? Alguno vivió 400 años, alguno vivió 200 años. ¿Cuántos se han muerto a los 70 y otro a los 50? No hay nada bueno en tu sangre. Ni en la tuya, ni en la mía, porque la esencia adámica va a perecer y va a ser destruida, tal cual está declarado en la palabra, pero la esencia de Cristo va a permanecer. La vida de Cristo es vida eterna. ¿Quieres jalar de algún lado? ¿Quieres tomar alguna cosa preciosa? ¿Quieres tomar algún tesoro para tu vida? Están en el reino de Dios y solo a través de Cristo puedes obtenerlos. Clama esa sangre en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles. Clama a esa sangre. Aleluya. Porque esa sangre habla mejor. Esa sangre habla mejor que tu boca. Esa sangre declara a las tinieblas el poder de Cristo. Esa sangre declara al enemigo tu libertad.
tu redención, tu justicia. Así que cuando vayas a la presencia de Dios, clama esa sangre. Clama a Dios y dile: Señor, cúbreme. Rocía tu preciosa sangre sobre mí. Yo quiero vivir limpio, quiero vivir santo, quiero vivir puro, quiero vivir digno, honrando tu nombre. Humillándome a mí mismo, renunciando a la naturaleza humana, a la naturaleza carnal, para recibir una naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Hermano, amado, querido, quería dejarte con esta palabra y espero que haya sido de bendición para tu vida y para tu crecimiento espiritual.